Muy bienvenidos amigos y amigas a este nuevo capítulo de Discípulo TV. Estamos en esta nueva temporada que le hemos llamado Conversaciones en Cuarentena. Y hoy tengo el agrado de poder invitar a mi amigo y pastor Raúl Britos, que nos está acompañando hoy desde Estados Unidos. ¿Cómo estás, Raúl? Marcos, ¿qué tal? Dios te bendiga, una gran alegría poder comunicarnos, un placer verte, una gran bendición. La verdad que para nosotros es una alegría, y bueno, es un tiempo donde nos interesa mucho poder conocer a nuevos amigos, pastores, ministros que trabajan en toda parte del mundo, ¿cierto? Y esta es un tiempo que hemos dado justamente para esto. Para aquellos que no te conocen, bueno, nosotros nos conocemos hace muchos años, gracias a Dios, y bueno, cuéntanos un poquito hoy día. Bueno, estamos en una situación bastante compleja a nivel mundial, ¿cierto? Donde, bueno, esta pandemia está dando que hablar mucho y realmente remeciendo a todos los países. ¿Cómo hoy día tú trabajas, ¿cierto? En la iglesia donde tú estás, en el estado donde tú estás hoy día, junto con tu familia? ¿Cómo lo están viviendo? Cuéntanos un poquito. Bien, primero que nada saludar a toda la audiencia y una gran bendición, digo, poder comunicarnos después de tanto tiempo, porque varios años hace que no hablamos así y esta oportunidad es para mí, en el Ujú. sentido de poder hablar de temas o conversar respecto a este asunto de lo que es la iglesia, el pastorado, la vida cristiana. Bien, gracias a Dios. Mira, estamos acá en Maryland hace 6 años solamente, eh, y nosotros nos conocemos desde Uruguay en el pastorado joven que empezamos con mi esposa, nos conocimos de hecho desde jóvenes en actividades de la iglesia, nos Ujú. casamos, nos preparamos para el ministerio primero, luego nos asignaron la iglesia y estuvimos muchos años pastoreando ese lugar. Hasta que, bueno, un cambio, nos dieron la oportunidad de venirnos para aquí, Ujú. y acá estamos trabajando con la comunidad hispana. Claro. Tú estás, o sea, están trabajando en la institución Nazareno, ¿cierto? Sí, la iglesia del Nazareno, en Uruguay también, desde los 22 años, que ahí fui asignado como pastor hasta el día de la fecha, tengo 48 años, eh, y desde joven Dios me llamó al ministerio y bueno, siguiendo el camino del Señor, y bueno, las vueltas de la vida nos trajeron para este lado, a trabajar con otras culturas, ¿no? Ujú. Gente de diferentes países, y aquí la comunidad latina es bastante grande en todo Estados Unidos, y en Maryland particularmente estamos en uno de los condados, el condado de Carroll, y, y bien, sirviendo al Señor siempre, Marcos, a cargo de una congregación, y bueno. Hoy día, ¿cómo viven el tema de esta situación en cuarentena? ¿También tienen Bien, sí, horarios? ¿Cómo lo hacen? sí, bueno, primero que nada, estamos cerca de Nueva York, estamos a unas 3 horas y media, más cerca de la capital de Washington que de Nueva York, pero como los medios de comunicación han informado, acá en Estados Unidos, en muchos estados, el tema del COVID-19 ha dado fuerte. Maryland está tomando todas las medidas posibles, aquí bueno, fue todo como en todos lados, ¿no? Ujú. Poco a poco fue bajando el tema de los grupos de personas y hasta donde pudimos, tuvimos nuestras reuniones. Ujú. Pensábamos tener reuniones en hogares o continuar con lo que es las reuniones en casas, que así, de hecho, dicho sea de paso, comenzó la iglesia, ¿no? En Ajá. casas y en Claro. hogares. Y sabes que llegó un momento que, bueno, no más de 10 personas y familiares hasta el punto de que hoy día a las 8 de la noche ya no podemos salir, tenemos que estar en cuarentena, creo que todo esto va a seguir. Y de ahí que hubo un cambio grande en cuanto a, bueno, ¿qué hacemos ahora, no? De Claro. estar congregándonos y teniendo toda esa libertad, y creo que eso lo ha vivido todo el mundo. Maryland particularmente tiene, creo que está tomando medidas y también la gente está
haciendo caso a las autoridades, pero como en claro. todos lados también hay gente que... Sí, eh, hoy por hoy nos sorprende a todo el mundo, claro, que Estados Unidos es el país que tiene más gente contagiada y fallecidos. ¿Cómo es hoy día donde tú estás? sí, en la zona donde nosotros estamos, sí, sí y Maryland creo que comparado, yo que sé, al estado de Virginia, que es el que le sigue al Distrito de Columbia, donde está la capital, parte de Virginia, Washington DC pertenece una parte a Ujú, Virginia, otra a Maryland, pero en sí es el estado, Columbia, ¿no? Que pertenece a toda ujú, esa zona, es más independiente. ya, Y entre Virginia, el Distrito de Columbia y Maryland es el que tiene índice más alto en cuanto a muertes, wow, eh, contagios también, pero estamos hablando de millones de personas. no, Entonces, eh, pero creo que lo fuerte hoy día, bueno, es este lado, el otro lado también hacia el Pacífico, que sería la zona de allá de California, todos esos lugares también es fuerte. Y lo que se está haciendo es tomar medidas extremas en cierta manera para poder eh, bajar la curva, ¿no? Y de claro. esa manera, al menos dicho por el presidente, quiere reabrir, y bueno, todo ese movimiento político y social que está haciendo, que en estos últimos días está dando que hablar. Claro. Ahora, Eh, a nivel de actividades eclesiásticas, ustedes hoy día en el pastoral, el ministerio, qué sé yo, en cada área de la iglesia, ¿cómo lo hacen? También, me imagino, lo hacen de forma virtual, a través de redes sociales, ¿cómo lo están haciendo? sí, viste Marco que nos pasa, ¿no? El tema de iglesia, y que frente a esta realidad nos cambió, creo que a la mayoría de los pastores a nivel mundial, Ujú, buscar otras alternativas. Quien claro, ya venía trabajando con el tema de las redes sociales, los medios de comunicación, es más fácil. Pero en mi caso, por ejemplo, es todo nuevo. Hemos buscado maneras, formas para dar el mensaje, para llevar. Sí teníamos, por ejemplo, en el caso particular de la congregación donde estoy, una comunicación vía WhatsApp, en donde con toda la congregación nos comunicamos ahí, quien quiere estar está, y quien no, bueno, no se une, pero la claro, mayor parte de la iglesia, de la congregación está, y ahí damos siempre anuncios y cosas. Eh, Ahora, llevado al plano de la palabra, ujú, eh, nos cambió y buscamos alternativas. Esta es una, por ejemplo, por medio de Zoom, poder llegar en vivo y en directo. claro, Se han vuelto los estudios entre semana, por ejemplo, muy, muy dinámicos, muy lindos. De hecho, hoy terminamos uno hace un momento ujú, y se extendía un poquito más y todo, pero claro. bueno, tenemos este tiempo, entonces, Bueno, eh, tú me decías, bueno, estos días que hemos estado hablando detrás de cámara, que también ha sido, o sea, también positivo en el sentido de que también se unen otras personas que antes no estaban físicamente, pero ahora virtualmente como que también se unen, ¿cierto? sí, increíble. Primero que nada, en el conocimiento, en mi vago conocimiento de todo esto, mi hijo me ha asesorado bastante, me ha ayudado Ujú, y me ha dicho, papá, podés hacer esto, pueden hacer aquello. La iglesia, por supuesto, también buscando alternativas, diciendo, bueno, pastor, esto puede ser de esta manera o aquella. Pero hicimos la primera prueba, vimos que por ejemplo, Facebook tenía una posibilidad muy buena de dar un mensaje ahí bastante en vivo, pero nos tiramos más para el lado de YouTube, grabamos una prédica, la enviamos a la congregación, y algunos nos dijeron, bueno, pastor, ¿por qué no la manda y lo hace ujú, público? claro, Y ahí es donde comienza un poquito nuestra experiencia en ir un poquito más allá. Hoy claro, día, por ejemplo, tengo las prédicas y las enseñanzas, todo en directo con la congregación. Pero debido a ese primer comienzo, empezamos a grabar prédicas y dar mensajes para más personas. Eso llevó a compañeros de años que no veía a ujú, escuchar la palabra, tuvo creo que buena repercusión, al menos en esa tarea de llevar un poco el mensaje, y empezamos a pensar un poquito más en la gente que no es creyente, ¿no? La gente claro, no de iglesia, aunque los temas están enfocados, al menos estas primeras veces, ujú, tomando en cuenta ese asunto. claro, Y
algunas reuniones hemos hecho participativas, a otras personas de iglesia sí, lo que tiene que ver con Zoom y la congregación nuestra, Ujú. pero, me está gustando un poco, o le hemos agarrado un poquito el gustito, Marcos, Qué bueno. a dar a conocer el mensaje y a aprovechar eh, lo que es todo esta posibilidad de comunicación, en donde no sabemos ni a dónde puede llegar, Claro. y eso de las redes y las comunicaciones, las conexiones entre personas, lleva a que cuando algo es bueno de alguna manera está llegando, ellos mismos comparten a otros Claro. y bueno, ha sido una gran bendición, Qué una gran bueno. oportunidad. Sí, lógico, sí, sí, y más cuando están los recursos y están alcanzables, ¿cierto? Pensar esto en años atrás capaz que es imposible, hoy día es más fácil. Ahora, viendo un poquito el tema de la temática o forma que se ministra hoy día, te cuento un poquito cómo viven también o cómo es la sensación hoy día de esta situación a nivel espiritual. Eh, ¿Por qué digo nivel espiritual? Porque, claro, uno a veces tiende a adaptar quizás un poco la enseñanza o el mensaje viendo todo este tema de inseguridad, ¿cierto? Hoy día hay una gran inseguridad a nivel mundial, no solamente por un tema de la salud, ¿cierto? Sino también económica. Muchas empresas han quebrado, hay una recesión muy grande a nivel, ¿cierto? Que se ve en varios países. Ahora, toda esta temática hoy día, ¿cómo hoy día la están trabajando en la iglesia? ¿Se percibe mucha inseguridad en este sentido? Hay dos cosas. Una, eh, es decir, lo que hemos tratado también en el mensaje, ¿no? Poder llevar a nivelar lo que es la información de afuera y los medios de comunicación Ujú. que, a mi entender, bombardean continuamente. Uno prende el televisor o escucha alguna emisora y todo es COVID-19, COVID-19. Y bien, hay una realidad. Eso somos claros en ese sentido, y seguimos todas las recomendaciones posibles, por supuesto, para que la gente lo haga. Ahora, el extremo, ¿no? De irnos al límite de desesperarnos, de preocuparnos. Ahora, la gente que no es creyente o no conoce al Señor, notamos que hay un miedo social, una forma de expresión que tiene la gente para decir que tiene este tipo de preocupación. Y Claro. por otro lado, que ha llegado a influenciar a la iglesia. Digo en parte, bueno, lamentablemente, pero en parte también ver esa realidad de que como creyentes también nosotros estamos en este mundo. Y Claro. ahí se ve la realidad de nuestra espiritualidad. Mm. ¿Por qué? Porque bueno, a veces nos vamos y nos parecemos mucho a la gente que no cree, ¿no? En las Ujú. preocupaciones, en las Claro. preguntas, pastor, ¿qué va a pasar? ¿Es el fin del mundo? ¿Esto Sí, va a terminar? Como si uno supiera claro, el futuro. del Y futuro. no. Entonces tratamos también de el hecho de la verdad, ¿no? Y expresar también nuestros miedos, porque eso no tiene nada de malo. Ujú. eh, y digo, equilibrarlo porque tenemos a nuestro Dios que está dispuesto siempre a ayudarnos en todo sentido, y no Claro. es necesario vivir, yo qué sé, algo extremo para tener cierta seguridad o ciertos miedos. Entonces, esto creo que ha hecho pensar a todo el mundo, Mm. a, a la gente que no cree en Dios o no creía en Dios, le ha hecho mm, Ujú. ponerse a pensar un poquito y a escuchar otras cosas, o decir, uy, no lo tenía tan claro como pensaba. Y a la iglesia también. A la Exacto. iglesia creo que también esto le ha hecho pensar y valorar el mensaje que tenemos de esperanza, ¿no? Claro, Que es para ahora todos. te comento un poco también cómo se ha vivido, especialmente este fin de semana, que claro, fue Semana Santa, ¿cierto? Ujú. Donde la mayoría, o sea, para no decir todas las iglesias, tenían sus actividades, sus calendarios, ya vamos a hacer esto, y bueno, por todo esto se tuvo que cancelar y todo. Y igual era bastante interesante ver cómo muchas iglesias, o sea, todos los hogares cristianos compartían la mesa, la cena, la Santa Cena en su casa, o sea, con su familia, y ahí subiendo fotos y videos, que se yo, de cómo se celebraba en familia la Santa Cena. Yo creo que en muchos hogares era la primera vez que se hacía. Entonces Mm. eso también ha dado como reflexionar
que claro, somos cristianos, pero no necesitamos un templo para decir yo soy cristiano, o sea, eso es mucho más profundo, ¿cierto? Y eso creo que también ha dejado una gran enseñanza. Eh, Dentro del pueblo cristiano, donde a veces le damos mucho énfasis al templo, a la actividad eclesiástica, donde se tiene que ir a tal horario y hacer ¿cierto? La liturgia, por así decirlo. Y ahora nos vemos que tenemos que estar encerrados, que tenemos que estar en nuestras casas y seguimos siendo cristianos. Exactamente. Mirá, una de las cosas lindas que tiene, por ejemplo, la palabra de Dios es que el mensaje de Dios para la humanidad fue progresivo. Ujú, Me gusta siempre recordar esa parte interesante de la escritura, porque si te pones a mirar, por supuesto, Dios puso una atención especial en la creación del ser humano, en Adán y Eva. Eh, Mirás el Génesis y encontrás, yo que sé, expresiones por medio de la palabra de Dios, hágase la luz, y fue la luz, y bueno, siempre Dios hablando y creando, pero en el momento de crear al ser humano, Él toma una atención muy, muy especial, ujú, del creador con lo creado. Y bueno, ahí el relato del Génesis. Eh, Luego la mujer como parte del hombre y Dios participando en esa creación diferente. Y bueno, la historia bíblica es muy clara en todo cómo actúa el hombre y eso lo conocemos. Pero cuando Dios empieza a orar por medio de la fe, comienza en una persona, luego en una familia y en una promesa dada a Abraham y a su descendencia. Entonces ves a una persona, a una familia, a un pueblo, ujú, ¿no? A una nación, y te vas al tiempo de Jesús y de ahí se abre el mensaje al mundo por medio de la resurrección del Señor. claro. Y hoy se generalizó todo, se globalizó todo, y parece que la iglesia entró en ese caminar de lo que es la globalización, de ir a todo el mundo, ¿no? Ujú. Comenzando desde Judea, Judea Samaria, hasta Samaria, lo último de la tierra, dice la claro. Escritura. Y nos metimos en un tiempo en donde lo último de la tierra es lo que aún la iglesia está queriendo vivir. Queremos abarcar tanto, ganar al mundo, y nos olvidamos de eso que por medio de esta situación nos ha llevado a valorar lo que siempre Dios ha valorado, nuestra Ujú, vida, la vida familiar. Y hay gente que a veces no sabe qué hacer debido a que siempre la rutina de todo el movimiento, acá es un país que todo el mundo sabe, ¿no? Se trabaja todo el día, la gente ujú, se vuelve una rutina, ¿no? claro. Y estamos, es decir, se regala el tiempo de alguna manera el tiempo y el dinero pasa a ser algo tan de ida y vuelta que lo que es vivir solamente se vuelve la rutina de llegar a la casa, descansar, estar un rato con la familia e irse a dormir, ¿no? Claro. Y luego todos los días así. La gente eh, en todo el mundo ha entrado en un mover como que, no sé, Ujú, hacer dinero, hacer plata o que al final uno ni la disfruta. Ahora, reflexiona en ese sentido de lo que tú decías, ¿no? ujú, Eh, por ejemplo, celebrar una Santa Cena con la familia, tener devocionales en el hogar. Una de las familias de la iglesia me decía, o nos contaba ahí a la congregación, ¿no? En el testimonio que estaba dando, de que en este tiempo con la iglesia, su esposa y sus hijas estaban comenzando a leer la Biblia claro. y se habían dado cuenta de detalles que muchas veces Claro. eh, de repente, no sé, por los años y la forma en cómo han creído, pero detallecito de la palabra que solamente se dieron cuenta ellos en familia. Claro. Y fue un regalo de Dios, él lo tomó como un regalo de Dios para su esposa y sus hijos. Claro. Entonces, lo importante que es la familia para Dios, esta situación ha llevado a identificarnos con eso y a o reaprender o aprender Ujú, a ver la espiritualidad desde el punto de vista Dios, yo, es decir, ujú. mi relación con Dios y también con mis semejantes cercanos, ¿no? Mi hogar. Y cómo yo puedo expresar la espiritualidad más allá de lo que es una reunión de iglesia, en mi caso pastoral, ¿no? Con Claro. mis hijos, con mi esposa, y estar viviéndolo de esa manera. Ahora, pasando a otra pregunta, tú mencionaste un tema bastante importante sobre las actividades
por así decirlo, dentro de una iglesia. Eh, Nosotros, por ejemplo, acá en Chile, claro, existen muchas actividades y eventos que son en pro a los cristianos, ¿ya? Donde se hacen estudios, qué sé yo, eventos, Ujú, congresos, seminarios, pero todos son actividades que rondan y ocupan casi todo el año, ¿cierto? Y rondan siempre a la gente que está dentro de la iglesia. ujú. Y la consulta o la reflexión va a este punto. ¿Es necesario que trabajemos más para los de dentro que para los de afuera? Creo que el mensaje y el trabajo de lo que es la- la iglesia, me refiero no a al nombre de una institución, sino a la iglesia del Señor, ¿no? Ujú, Es toda la gente que cree en el Señor y tiene la esperanza de que un día, bueno, todo esto terminará y estaremos en la presencia del Señor, ¿no? El regalo de vida eterna. ujú, Eh, Ese mensaje es para todo el mundo. Es un mensaje que la iglesia o el mundo lo ha entendido que es para un lugar determinado. La gente de afuera cree, ya estoy diciendo, la gente de afuera. Es decir, la gente tiene en mente de que Dios está allá en la iglesia, a Dios se le busca, no sé, en el estudio de entre semana o el domingo en la reunión. ujú, Sin embargo, el Dios que conocemos de la Biblia es, como decía hoy, un Dios personal, un Dios que quiere que yo me dé cuenta que que Él existe, que Él es verdad, y el mundo necesita esa verdad. Y pensando un poquito en toda esta situación y lo que es la iglesia en sí, creo que Dios nos está enseñando particularmente a no olvidarnos del propósito que tenemos. Es ok, decir, como iglesia del Señor. Hace un tiempito decía, hablando ahí con alguien, decía que el mismo amor que Dios tiene por sus hijos e hijas es ujú, expresado hoy en día en lo que es la gracia de Dios al mundo entero. Es decir, que Dios ama al pecador con el mismo amor que me ama, que te ama a ti, que me ama a mí, que ama a los que queremos en su nombre. claro, Eso me hace ver el enfoque desde que la iglesia en sí, de lo que es el Señor, es los que creen, pero también los que creerán. Y cómo, ujú, cómo ellos van a creer o entender el mensaje si no hay alguien que les predique. exacto. Entonces yo tengo la idea de predicación de iglesia y no de llevar el mensaje y ser iglesia en la sociedad, en el lugar donde me muevo, en el lugar de estudio, en el trabajo. Bueno, hoy día debido a este virus, en mi propia casa. Claro. Yo puedo ser muy buen cristiano en la congregación, los domingos, y la gente me ve. Ahora, ¿cómo me ve mi familia en el diario vivir en la semana? Mm, Y entonces, todo esto me hace pensar que la iglesia, eh, yo creo que muchas iglesias en el mundo están comunicándolo de la mejor manera posible. ujú. Ahora, Pero creo que necesitamos ser más inclusivos, necesitamos que la iglesia sea más inclusiva. yo creo que la iglesia necesita, mira, pensando en un mensaje que di hace muy poquito, referente sin solamente los puntos de ese Ujú, mensaje. Le pregunta Pilato a Jesús, le dice, ¿qué es la verdad? mm, ¿No? Y Jesús le había dicho en Juan 14:6 cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. claro, Y la realidad de la verdad es mucho más que un concepto, es una persona, es Jesucristo, la persona de Jesús. mm, Entonces yo le decía a la congregación, bueno, la verdad se cree, pero para creerla alguien la tiene que comunicar. claro. Es decir, que alguien nos comunicó esta verdad, la creímos, pero comienza todo en la fe, el oír la palabra de Dios. Ujú, Que alguien de alguna manera, con los medios que tenga, la forma, pueda llevar al Jesús de iglesia, mostrarle una manera más cercana, como también Jesús cercanamente dialogaba o hablaba con pecadores o con personas que mm, para los judíos estaban considerados fuera de lo que era la salvación. Pero, eh, es decir, la verdad se cree. Luego la verdad se debe de conocer y se debe de enseñar. Es decir, claro, yo conozco la verdad si alguien me la enseña, o ujú, si en la palabra de Dios la voy descubriendo. Entonces la verdad se cree, la verdad se conoce, es decir, que se debe enseñar. Lo otro decía, bueno, no es solamente enseñanza, conocimiento, porque si yo solamente instruyo mi mente y no lo llevo
a algo, a una experiencia particular, es todo vacío, es claro, todo estudio. pura Entonces, letra, ahí viene la verdad que se vive, que claro. se hace experiencia. El Señor obró de tal manera para que nosotros viviéramos esta nueva realidad. Y lo último, si yo vivo la realidad del Señor, la verdad la comunico. Exacto. Entonces, creo, conozco o aprendo o me enseñan, luego lo vivo, lo Ujú, experimento y puedo llevar también a que otros lo aprendan, enseñarle a otros, el discipulado, todo eso. Y luego lo que hace para mí es un resultado. Si yo ujú, vivo al Señor, si realmente conozco la verdad la voy a hacer de mi vida algo mucho más que sincero, honesto, es tener a Jesús en mi vida y experimentar la obra del Espíritu Santo en mí. Ahora, el tema de salir, llevar el mensaje, hay mil y unas maneras, ujú, pero cuando la verdad es tu experiencia, es un resultado. ¿Por qué? Porque la verdad está en ti. ok, Entonces, es Jesús viviendo en nuestra vida y a través de mí comunicando la verdad, que no es mi verdad, no es un concepto, sino es la persona de Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice que es el Espíritu de Cristo, el ujú, Espíritu Santo. ok, Entonces, es quien nos va a revelar y nos va a llevar a toda la verdad. ok, Entonces pienso que el mundo necesita de verdad conocer a una iglesia verdadera. Y no estoy hablando de una iglesia, una institución que ujú, se diga que es la verdad o es la única verdadera. No, no. Necesitan ver a Cristo, a ok, Jesús. ujú. Y Em, estamos al debe, estamos preparados, necesitamos más recursos, necesitamos abrir un poco más no sé si el conocimiento, pero eh, aceptar a aquel que muchas veces se le tira piedra. sí, por eso cuando se vive la verdad, creo que ese significado de cristiano, ¿no? Pequeños cristos, Ujú, aunque era un tema de burla, ¿no? En los tiempos bíblicos, cristitos, ¿no? Ahí andan los cristitos. ujú, Pero si fuéramos un poquito en un sentido leal al Señor y ser pequeño Jesús, por ujú, donde andamos, actuaríamos como Él actuó. Eh, por supuesto, todos estamos aprendiendo. No hay una finalización en cuanto a este aprendizaje de parecernos a Jesús. Y nadie nace siendo bueno o siendo como Jesús. El ujú, ejemplo lo tenemos y la iglesia debe identificarse con su maestro. Ahora, nuestro accionar frente a la cruda realidad de cuando, como decías tú, cuando se ríen de nosotros, cuando no nos, eh, no sé, piensan que estamos locos o claro, que no le encontramos sentido a lo que es la realidad, que es la realidad de ellos, ¿no? claro, Entonces nuestra espiritualidad a veces está tan lejana de la realidad que vive el mundo, aunque no somos del mundo. Dice la Biblia que nuestra ciudadanía está en los cielos, somos eh, en este mundo, estamos eh, de pasada, ¿no? Nuestra claro. identidad es literalmente nuestra cédula o nuestro Ujú, ID, ujú, es la persona de Jesús. Entonces, eh, pero estamos en este mundo, por lo tanto, el mensaje debe ser llevado con integridad, con sabiduría, con paciencia y con esas características que hicieron único a la persona de Jesús, pensar como Él pensó, tener ujú, la mente de Cristo, dice el claro, apóstol Pablo, nos anima a tener la esperanza de que la iglesia, cuando se identifica con esta verdad, o con la verdad del Señor, que es Cristo, puede mostrar algo verdadero al mundo. ok, Está necesitado de verdad. ok. Raúl, cuéntanos un poco de tu experiencia en el pastorado. ¿Cuántos años hace que estás trabajando en esto? Un poco alguna vivencia que hoy día para las nuevas generaciones eh, podamos aprender y tener en cuenta. Siendo joven, con 16 años, el Señor, digo, me invitó a
digo, a ser parte del ministerio, de lo que es la obra de Dios, Ujú, ¿no? En el mundo. De alguna manera poder colocar el granito de arena. Y te digo la verdad, tengo 48 años y siento lo mismo que sentí cuando aquella primera vez de querer, no sé, un deseo de querer hacer las cosas bien y ujú, buscando la experiencia con Dios en el altar, decirle, Señor, dame utilidad, no le ujú, encuentro sentido a todo lo demás. O al menos para encontrarle sentido a lo demás tengo que conocerte. Y de verdad era sincero lo que le decía el Señor. Y ahí fue Dios obrando, yo que se me llevó a realizar la tarea de pastorado. ujú, La tarea de pastorado no es algo fácil, eh, pero cuando estás creyéndole a Dios, Dios te respalda, te alienta, te ayuda, te da sabiduría. No fue fácil los primeros años, así que aquellos que quieran ser pastores o Dios les esté instando a algún área de servicio, eh, mm, no va a ser fácil los primeros años, pero Dios nunca te va a abandonar. ujú. Y no hay límites para lograr de Dios, ni uno se imagina dónde o a qué personas puede llevarle la palabra de Dios o la forma en cómo Dios puede obrar. Y en cuanto a experiencias que tú decís, yo qué sé, hay muchas experiencias, pero a mí me gusta la experiencia del ministerio que uno realmente podía comprobar el poder de Dios. Cuando Claro. vos podés comprobar que Dios realmente está ahí, Ujú, eh, das para adelante, es decir, te animás, te arriesgás ujú, en la fe y aprendiendo siempre, porque claro. uno aprende de la gente mucho. ¿Qué es lo Yo qué que, sé, qué es sí. lo que más te ha costado en estos años de ministerio? Yo creo que últimamente, por ejemplo, el trabajo que hicimos en Uruguay es diferente al trabajo que se hace acá, Ujú, por el tema cultural. Una cosa no es traer la iglesia de Uruguay para acá como un modelo de iglesia. claro. Eh, Acá cada país o personas de la iglesia, no sé, el país que sea, Centroamérica, no sé, Colombia, Honduras, Guatemala, no sé, panameños, salvadoreños, Ujú, mexicanos, es decir, cada país tiene sus pros y sus contras, sus ujú, cosas buenas en claro, cuanto a lo que es la iglesia. Pero cuando entras en comunidad a vivir al mismo Dios, tenés que aprender de los demás. claro. Y eso es algo que en mi caso tuve que romper un poquito el esquemita y entrar a aprender de la gente y arriesgarme, entre comillas. Ya. Ahora, si te hablo de experiencias así, eh, fuertes, Ujú, sí, tengo de Uruguay, tengo una experiencia muy, muy fuerte que fue como la prueba delante de Dios ujú. en algo muy, muy particular que me pasó, no sé si te lo puedo comentar, ¿está bien? Como tú quieras, si Sí. quieres, si no, no, como tú veas. Sí, Yo más más bien que nada. para probar, no probar, sino para ver ahí cuando uno está al límite frente a Ya. una realidad. Y yo más bien porque creo que fue un Viernes Santo, en donde a una de las maestras de la iglesia, de la escuela dominical, yo estoy almorzando con mi familia y recibo la noticia de otro líder de la iglesia, me llama y me dice que la niña Angelita, la hija de una hermana, de Laura, ella, bueno, tuvo un accidente. Ok. Eh, Cae de un aljibe, estaba con su papá y el papá estaba cortando el pasto de la, de la casa y no se dieron cuenta y bueno, y murió la niña. Eh, y cuando uno recibe esa noticia como pastor Ya, y de alguien que está sirviendo al Señor, bueno, la reacción primaria fue, a mí me pegó fuerte. claro. eh, Y recibo esa noticia por teléfono y me fui para el cuarto, dejé Ujú, de almorzar, mi esposa me decía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, es con Angelita, 5 añitos la nena, bueno, y me voy para la habitación y empecé a hablar con Dios, no decirle, Señor, claro. no, no, y pensaba la mamá, no, Laura no, Ya. Angelita no, Señor, no puede pasar esto, no puede estar pasando, y no salía de esa situación.
Claro, estaba choqueado en el fondo. Choqueado, choqueado. Ah, Y llorando, por supuesto, porque claro, esas son cosas muy fuertes, que uno no la espera. ah, Y se me cruzó en la mente todo el hecho del Viernes Santo, un día muy importante. mm, Ay, y ahí a uno se le rompe todo, no sé, todo el mm, estudio que te dan en seminario, se vuelve algo tan tangible, algo tan práctico. claro, ah, ¿Y qué hago, no? Porque exacto. ¿qué, llegado el Sí, momento, bueno, y uno ahí arranca y me acuerdo que fuimos y fuimos con una líder de la iglesia a estar con su mamá. claro, Papá estaba no por otro lado, fuimos con la mamá y imagínense, ¿no? claro, Llorando desconsoladamente, no había, entramos a la habitación, estuvimos ahí, ni una palabra, porque uno, cuando pasan cosas así, se te cruzan, claro, ¿qué hago? ¿Qué digo? mm, Cállate la boca, lo único que claro, uno tiene que hacer, cállese la boca, no diga nada, mm, hay que estar ahí acompañando. claro, Pero siguió el tiempo y siguió llorando, y ahí, bueno, la hermana con quien habíamos ido, acariciando su cabeza y consolándola claro, también. Pero en ese momento dije, me vino a mi mente el hecho de algo que la palabra de Dios dice. ujú, La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, el cual es nuestro ayudador. mm, Esa es la traducción claro, el consolador, el ayudador. ujú, Y, y recuerdo que frente a esa impotencia, pues yo me sentía muy impotente, me paré y le pedí permiso a la mamá si podía orar por ella, y ella me dijo que sí, entre llantos, bueno, claro, y de verdad, en mi vida no he hecho una oración tan um, profunda y con tanta necesidad claro, delante de Dios como para pedirle a Dios, mm, Señor, muestra. No era poniendo en duda al Señor, no ujú, le estaba diciendo si eres claro, el Dios o si eres el Espíritu Santo, no. Señor, tu palabra dice que tú eres nuestro ayudador ujú, y tú eres nuestro consuelo. En claro, esta hora, Señor, no hay palabras, solamente te pido que muestres tu poder y tu consuelo en este momento sobre Laura, pero la forma en como lo pedimos ahí fue como una agonía, fue como, claro, Señor, muestra tu poder, muestra, pues sabíamos que Dios tiene, pero yo lo pedía orando a futuro, ¿no? Clamando al Señor para un consuelo, que los procesos de dolor son normales en todo, ¿no? exacto. Lo que es Sí, la aceptación del dolor y y, luego, y más cuando es un hijo, o sea, una persona. ¿No? y es normal que la persona cumpla ese proceso de dolor, y más Mm, como a- amaba estos padres amaban a esta hijita. claro, Lo que puedo decirte es que nunca vi, fue como, no sé si los discos de pasta, Marcos, ¿te acordás? ujú. Con una púa que le decíamos, Ah, cuando uno sí, estaba escuchando la música los y tocadiscos, agarraba y sacaba la púa del disco. Bueno, claro, fue algo así, fue cortante, fue esa señora. No sé, yo digo, no sé de dónde, pero le estábamos pidiendo al Espíritu Santo que le claro. diera, que fuera esa ayuda, y que dijo, bien, ya lloré, ya es tiempo de Wow, seguir adelante, voy wow, a dar gracias a Dios. Y salió al baño, yo la quedé mirando porque estábamos orando y fue algo, este, y haciéndolo más breve el asunto, ujú, ella, desde ese día, Marcos, desde ese día hasta el día de hoy, esa mujer está al firme, ya, un testimonio vivo ujú, de lo que es el poder de Dios. wow, Pudo, después fuimos al lugar, ahí, bueno, a todo lo que se hace en casos así. claro, Ella dijo, bueno, gracias Señor, ahí fue tocando el golpito, gracias Señor porque me la prestaste por estos wow, 5 años. Eh, y un día la voy a ver en tu claro, presencia. Y estamos hablando de una persona normal, como cualquiera de nosotros. Es decir, no estamos hablando de alguien que se creía espiritual o alguien, no sé, que tuviera cierta claro. forma de hablar de la Superpoderes, iglesia. Una persona común, sencilla, creciendo en el Señor, aprendiendo de situaciones. Y te digo la verdad, esa señora fue un testimonio viviente para la iglesia, una fortaleza
hace poquito se comunicó con nosotros, vi uno de los mensajes ahí, me tengo que comunicar, tengo que llamar para saber cómo anda, pero Ujú. sé que por lo que tengo de conocimiento, hasta el día de hoy sirviendo al Señor, sus otros hijos Wow. creciendo, y nada, son esas experiencias, eso lo que a mí al menos me hace ver lo que es el pastorado. Claro, Es como la vida cristiana. Hacemos un rol, cumplimos un rol, pero la conexión que hay entre el significado de lo que la palabra dice, nuestras vivencias y cómo Dios se manifiesta en diferentes situaciones de formas muy, muy fuertes y exacto. particulares. Em, Te digo la verdad, ese domingo de resurrección Ujú. fue, creo que hasta ahora, ni esto de la pandemia se asemeja Wow, a vivir un domingo de Semana Santa diferente. Ese wow, fue el más significativo y en donde Dios, en lo que es ministerialmente, me enseñó a depender de Él, claro. a que Él está ahí. Ujú. Así que yo, sinceramente, a los que quieran ser pastores, a los pastores que están trabajando y que parece como que estuvieran solos, Ujú. comprueben ahí, es decir, le invito a comprobar que realmente Dios es poderoso. Bueno, Ojalá hubiese sido de otra manera, claro, porque nadie desea algo así para nadie. exacto. Sí, sí. Solamente que en lo particular, como testimonio, y esto se lo comenté a esta señora y a la iglesia allá donde estuve años, creo que fue algo muy, muy significativo y hasta el día que esté en la presencia del Señor, ese momento fue una demostración clara de que el Espíritu Santo es realmente el ayudador. Claro. Para Sí, todo aquel que crea, eh, lo puede, lo puede experimentar de esa, es decir, de cualquier manera, de ujú, cualquier forma. Pero digo, ese llamamiento que decimos los pastores, que tenemos de Dios, ¿no? claro. Cuando desde del tiempo a la fecha, alguien me decía, ¿y cómo expresaste el llamado de Dios? A ver, ¿cómo yo entiendo que Dios me llamó? O Ujú, que Dios te ujú. llamó. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, sin duda, algo en lo cual Dios te va a pedir que hagas. Claro, Y cuando uno le dice sí, con el tiempo, los años pasan, y ese sentimiento, esa vivencia interior continúa viva. ujú, No puedo aislar, yo qué sé, lo que es la iglesia del mensaje ni de la experiencia. claro. Y no lo puedo llevar hacia otros rumbos. Tampoco soy el super santo, ¿no? No que, uy, este se la sabe toda. No, al contrario. Más Claro, bien lo que trato de decir en este mensaje es que somos personas normales, comunes, eh, que le hemos creído a Dios y Dios está ahí dándonos señales continuas de que su poder es maravilloso. claro. La iglesia del Señor está en el mundo para identificarse con Él y para identificarse con el mundo que le rodea. Así es. Amar a Dios con todo el corazón es ser un buen creyente, una buena hija de Dios, un buen hijo. Pero también es aprender a amar al prójimo, Ujú, crea o no crea, claro. comer con pecadores, Ujú, irnos un poquito más allá de las cuatro paredes de la iglesia, como decías vos, de las actividades, ujú, porque ujú. a veces las iglesias confundimos actividades. Claro. Y, y creo que todo eso de la tarea de, de- de- de ser iglesia para los demás, para el Ujú, mundo, ujú. ser iglesia para ellos, cuando uno puede ser iglesia de alguna manera, em, creo que ahí estamos pareciéndonos un poquito a pequeños cristitos. Raúl, la verdad que el tema está muy, muy bueno y realmente nos interesa muchísimo. Uno aprende con las experiencias de los demás, todo el contacto, las vivencias en el ministerio y cómo Dios nos sorprende, porque a veces, claro, como tú decías, uno a veces espera el milagro, espera, qué sé yo, que ahora Dios va a reaccionar de esta forma, pero no, Dios te sorprende de otra, ¿cierto? Y no y nos enseña, ¿cierto? Y sobre todo cuando hay, como dices tú, hay un llamado y hay algo que es tan profundo, y eso va aumentando en uno cada vez que vas viviendo cosas. Así que yo te agradezco un montón este tiempo, la verdad, y
para nosotros, la gente que nos escucha hoy, yo sé que es de mucho crecimiento. Gracias, Marco. La verdad que es de bendición. Siempre que las cosas las hagamos para Dios o como para el Señor, va a dar sus frutos a su tiempo. Ujú, Yo no tengo una congregación, yo qué sé, una congregación numerosa, una macro iglesia. ujú, No, de hecho mi congregación no es mía. El lugar donde estoy trabajando hoy es un lugar no muy grande. ujú, Pero yo creo que va más allá no sé, hasta de posibilidades en cuanto a medios de comunicación. Yo miraba, yo qué sé, Facebook, por ejemplo, algunos predicando y dando su mensaje ahí con la cámara, con el teléfono y buscando las maneras de llevar el mensaje del Señor. Perfecto. claro. Si tenemos la posibilidad de hacerlo mejor, hagámoslo mejor. Si tenemos la posibilidad de crear proyectos o tareas como esta, como la que tú estás haciendo, Ujú, busquemos la manera de ser prácticos, de hacer la conexión con este mundo que está muy necesitado. Este tiempo es un tiempo de gran necesidad y de gran oportunidad para hacer las cosas bien si era que no las hacíamos, ujú, o para continuar haciéndolas bien si es que realmente las venimos haciendo. Entonces, oremos, busquemos la dirección del Señor ujú. y hagamos las cosas para Dios, no por vanagloria, no para lograr, como decía, no por los likes, Claro, por los eh, followers. eh, ahí está, sino para que el mundo conozca, como decía el Señor Jesucristo en la oración, Ujú, para que el mundo conozca que tú me enviaste. exacto, sí. Ujú. Muchas gracias, Raúl, nuevamente. Y bueno, nos despedimos de este programa, de este capítulo que ha sido muy, muy interesante, y también los dejo invitados a todos para que sigan las redes, y bueno, sobre todo compartan todo este material que lo estamos preparando justamente para esto, para, aparte que sea una conversación en cuarentena, pero sea una Sí, conversación sobre todo que nos edifique y que nos ayude a todos. Será hasta la próxima, nos despedimos, Raúl, entonces. Que estén muy bien. Gracias a todos. Chao. Dios te bendiga, Marcos. Hasta Chao, la chao. próxima y bendiciones para todos. Dale. Ya, Raúl.